Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, que sería el primer episodio de el libro Este dolor no es mío. ¿Ok? Y para poder empezar con el libro, solemos hacer una introducción para conectar con nosotros. El día de hoy les he traído esta flashcard de Tatiana Martínez y dice así: fluir y transformar. El poder está dentro de ti. Acompaña tus alimentos con un vaso de agua. Siente cómo fluye por tu cuerpo, te hidrata y te nutre. Cada vez que bebas, piensa en algo que te genera angustia y desees dejar ir. Siente cómo el agua te ayuda a reducir tus miedos, limpia tus preocupaciones y te llena de energía positiva. Tú puedes ser como el agua, capaz de fluir, limpiar y llenar su alrededor de abundancia. Alimentación consciente con Consciente y Tati Martínez. Algo que me encantó de traer esta flashcard es este mensaje que dice ahí: fluir y transformar, el poder está dentro de ti. A veces vamos creyendo que estamos descompuestos, que estamos rotos, que estamos dañados, y por eso es muy difícil regresarnos a ver. ¿Ok? Entonces, no hay nada de malo en ser nosotros, y cuando superamos estas etiquetas, podemos comenzar a ver dentro de nosotros como ese niño que está ávido de conocimiento, ávido de sabiduría, ávido de poder ver el mundo. Así también nosotros, cuando queremos comenzar a dejar de ver fuera y encontramos las respuestas, déjenme y agrego a 2 personas que están aquí, las voy a admitir todo. Ok. Perfecto. Bienvenidas las personas que se acaban de conectar. Entonces les decía esta parte que es súper importante, el poder saber. Déjeme y me anclo para todos también. Me interrumpí un momentito. Anclaje. Ok. Entonces, el poder saber que estar dentro de nosotros nos puede generar conocimiento. Y hoy es una apertura para fluir y transformar, porque el poder está dentro de nosotros. ¿Ok? ¿Qué tan importante es ver dentro de mí? Es importantísimo, porque el libro nos dice, parte de esto es que cuando vas mucho afuera, te distraes de la respuesta que a veces encuentras, ¿sí? Entonces, vamos como buscadores, busca que busca, en vez de ser encontradores, ser personas que encuentran cosas. El buscador va a encontrar siempre en qué distraerse, pero el que encuentra, el que agarra lo que está dentro, puede observar mejor. Pero la persona que va solo afuera va distraído, porque el mundo hace mucho ruido, y tratar de agradar al mundo hace que nos perdamos de ese eje que está dentro de nosotros, ¿sí? Este es el despertar de conciencia. Y bueno, este despertar de conciencia viene primero con un tiempo de gratitud, viene con un gran agradecimiento que hace el autor del libro, de Este dolor no es mío, y cuenta su historia. Creo que cada historia es digna de ser contada. Y el autor nos comenta cómo muchos maestros, cómo se dejó ayudar y cómo nace este, este camino, este aprendizaje de muchos libros, directamente de gente que escribió libros, y él trató de contactarse y aprender de los maestros que habían escrito. Entonces, cuando esta persona hace su proceso, no surge de la nada, no surge de decir, ¿saben qué? Voy a hacer esta investigación. Realmente él estaba muy cómodo con la familia que tenía, estaba muy cómodo y digo cómodo en el sentido de que, denme un minutito, que tengo a alguien ladrando. Ok, entonces, él tenía una vida
Y sucede que comienza a quedarse con una ceguera, comienza a tener una adversidad. Y esa adversidad, en vez de solucionarse, él había hecho mucho tratamiento con terapeutas, había hecho muchos años fallidos con ciertos procesos que había probado. Y entonces, cuando comienza a llegar, toca a su puerta la ceguera de una manera, como dice el autor, metafórica y de manera real. Esta ceguera eh, que le afecta este padecimiento hace que él quiera dejar su trabajo, deja literalmente su trabajo, su empresa, la deja encargada y se va a buscar una solución para su ceguera, ¿sí? Y quizás pueda sonar algo trivial, pero para él era algo importante y comienza en esta búsqueda que nos permite tener el libro valioso que tenemos en manos, es cómo una adversidad se puede transformar también en un proceso de aprendizaje cuando realmente lo comienzas a, a convertir en una prioridad, ¿no? Entonces, esto es la historia de él. Van a haber muchas cosas que les hagan sentido, otras ruidas, otro ruido, pero me encanta cómo, cómo el autor nos dice de manera consciente, de manera real, en el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver, en el tiempo oscuro. A veces esperamos que todo esté bien, que todo funcione, que todo simplemente fluya, pero esta persona no solo le pasó, no solamente sanó muchas cosas en sí, él también ha trabajado 20 años, hay un instituto de constelaciones familiares y en este instituto ha permitido tratar con otras personas más que han tenido estrés postraumático, dolencias debilitantes, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos. Entonces, esta necesidad o este problema, esta adversidad, fue transformándose en algo que va a ayudar al mundo o que ha comenzado a ayudar por varios años. Y es súper, súper clave el ver cómo una adversidad puede también transformarse en una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Cada persona, recuerden que el 20% es lo que nos pasa afuera, es lo que nos detona, y el 80% es nuestra respuesta. Por eso una persona puede quedarse estancada en la amargura, que es parte del proceso de aceptación de un duelo, de algún dolor, y otras personas van a buscar el por qué, qué sucedió. Y eso no quiere decir que van a encontrar una respuesta inmediata, porque ni tampoco a esta persona, ni tampoco al autor le, le vino esa respuesta. Fue un proceso en el cual tuvo que meditar horas. Y dentro de eso es interesante cómo conecta con las investigaciones que se han hecho eco, investigaciones científicas comprobadas sobre el efecto de los traumas que pueden transmitirse de generación en la siguiente, ¿sí? Este es un legado, es el llamado trauma familiar heredado y existen cada día más pruebas al respecto. Este legado de transgeneracional, ¿ok? El dolor no siempre se disuelve ni solo se reduce con el tiempo. A veces, aunque la persona no esté viva, ese dolor como que se perpetúa en el tiempo. Les había dicho que hay un instituto que está en California, se llama el Instituto de Constelaciones Familiares. Si ustedes desean, pueden tenerlo por allí anotado y pueden investigar más sobre todos los servicios que ofrecen y si desean profundizar en el tema. ¿Ok? Hay este planteamiento de la parte transgeneracional también ya se está incluyendo en el planteamiento de la terapia familiar, ¿sí? Y viendo los efectos psicológicos y físicos de los traumas generacionales, perdón, de los traumas familiares heredados, ¿sí? A lo largo de múltiples generaciones. Entonces, es importante conocer que no solo soy yo aislado con mi hijo, no solo soy yo maternando, no solo soy yo como pareja, sino que mi familia
mi linaje influye mucho, el linaje del que vengo, tiene un legado también de dolor, tiene un legado de miedos que quizás, de historias no contadas. Por eso siempre tratamos, bueno, por eso tratamos, más que siempre, tratamos la mayoría de veces de recalcar la importancia de decir la verdad, de estas verdades incómodas, de esta tía que fue violada, de esta persona que perdió la razón, de muchas cosas que no fueron contadas, ¿sí? De tal persona que se dedicó al alcohol y perdió a su familia. Todas esas historias dolorosas de algún familiar que mató a alguien, de algún familiar que estafó a otra persona, todo este dolor que muchas veces se nos enseñó que debía ser callado, debería ser hablado y perdón, debería ser callado y no hablado, afecta porque aunque nosotros hagamos una resistencia o un rechazo a ciertos familiares, la historia es nuestra, nuestra familia no la podemos rechazar y entre más la rechacemos o rechacemos nuestra relación con ellos, siempre va a salir a la luz eh, estas heridas que necesitan sanarse. Si una generación no la sanó, va a buscar que otra la sane. ¿Sí? Entonces me gustaría que me manden un corazoncito si les va haciendo sentido lo que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Perfecto. ¿Cierto, Sandra? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a conectar y decir, ok, no estoy aislado, no soy un ser aislado, aunque ya no hable con mi mamá, aunque no hable con mi papá, aunque haya cortado la relación con ciertos familiares, te dice, no, no eres aislado, o sea, no es la función como a veces creíamos que podíamos sobrellevar ciertas cosas. Entonces, el autor nos dice, perdón, que él cree firmemente que este tema de las generaciones hace que se pueda salir a la luz por fin una historia, es decir, a veces presenta síntomas para poder salir y darle fin, para poder sanar una generación, algún, algún dolor que llevaba pasado de generación en generación, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegaba? Lo que les comenté, les adelanté, es el tema de la pérdida de visión que él tenía. Y aquí es un ciclo a veces que viene repetitivo de sufrimiento, a veces somos leales a este tema de que del sufrimiento y vamos a ir analizando, pero es muy genial cómo el ciclo viene de generación en generación este ciclo de sufrir, ¿sí? Y también nos explica cómo ponerle fin a este ciclo. Eso es importante, porque no se trata solo de quedarnos bajo él. Qué interesante, si no, ok, vamos a comenzar a ponerle fin a este ciclo. Eso es el, el cómo sanar. El identificar no solamente es parte del proceso, pero el poder llegar a solucionar, a solventar estos temas que quedaron pendientes, que no han sido sanados, es una manera bonita en la cual nosotros también podemos coger y ayudar a aquellas personas que vivieron antes que nosotros, no desde el juicio, sino desde el aceptar y agradecer. Es parte hermosa de poder sanar lo que haya que sanar con las generaciones anteriores en vez de juzgar. No nos compete a nosotros juzgar ni etiquetar, simplemente ver y agradecer, honrar a la gente que vivió antes que nosotros, porque no somos mejores que ellos. Cuando partimos de este centro, de saber que nosotros no somos mejores que las personas que vivieron antes, primero nos quita ese ego de creer que nosotros somos algo más evolucionados o más algo. No, somos igual que las personas que vivieron antes que nosotros, que tomaron decisiones de acuerdo a su contexto y su conocimiento. Entonces, al autor le comenzaron a ocurrir frecuentemente estas migrañas oculares que por lo general no se suelen desencadenar en más que en unos tiempos pequeños y así fue como llamó a la ambulancia y luego de que llamó, lo atendieron, pero sucede que luego
de esto lo diagnostican que tenía una retinopatía serosa central, un trastorno incurable, y que no se sabía, no tenía una causa conocida por qué de ¿cómo se llama? Denme un minutito porque voy a activarla a las personas que no tengan que estar en sala de espera. Ok, estaba con ese pendiente, perdón. Entonces me quedé en que los médicos no sabían a qué se debía esta retinopatía serosa central. Entonces lo que le explicaron es que a largo plazo él iba a perder la visión de los dos ojos. Entonces él no aceptó su diagnóstico, y aceptar el diagnóstico no significa quedarse apacible, pero él no aceptaba en su mente. Su ceguera mental hacía que piense y repiense el tema, y venían pensamientos a él muy interesantes. Él se sentía desvalido, arruinado, y así es como estos pensamientos que antes, que podemos simplemente dejarlos así, viene y luego comienza a decodificarse. Es importante saber que hay una decodificación del lenguaje inconsciente. Me parece clave porque a veces creemos que el inconsciente, o sea, el inconsciente nos habla y ya, pero lo que pasa es que a veces necesitas una decodificación para entender qué es lo que te quiere decir ese lenguaje. Porque el lenguaje inconsciente no precisamente está a un nivel muy lógico, porque tampoco tiene tiempo. Por eso muchísimas veces te duele lo que te hicieron hace 8 años, lo que te hicieron hace 3 meses, lo que te hicieron hace 2 días, lo que te hicieron hace un momento. Ese dolor, esa memoria del dolor que queda grabada en el inconsciente, no tiene una medida de tiempo, ¿sí? Y por eso puede doler con tanta profundidad, y una persona puede decirte o invalidar el dolor y decirte, ay, pero eso pasó hace 8 años. Pero lo que pasa es que el inconsciente no lo graba por la cantidad de años y le dice, te voy a asignar menor cantidad de dolor, simplemente lo va a sacar porque está anclado a algo que no está resuelto, y va a venir y va a evocarse esta memoria del dolor. Entonces es interesantísimo saber que por eso nos duele tanto. Si les hace sentido, mándenme un corazoncito si les hace sentido, y si alguna vez les ha pasado que les ha dolido algo que pasó hace muchos años, como algo que pasó hace poquito, ¿cierto? Con la misma intensidad. Sí, cierto. Entonces no es que estábamos mal, lo que pasa es que el inconsciente necesita también un lenguaje, sino un lenguaje que hay que decodificar. Claro, Dianita, exacto. Eso sí nos pasa. Entonces, el decodificar cómo se comunica este lenguaje del miedo. Entonces, es decirnos estas palabras, el miedo se comunica con nosotros, pero como vamos rechazando al miedo porque somos miedosos, entonces obviamente suelen ser ecos de traumas. Y es importante, quiero dejarles hasta ahorita una pregunta. Cuando ustedes piensan en lo peor que les puede pasar en su vida, ¿cómo se imaginan? ¿Se imaginan pobres, sin casas? ¿Se imaginan en un manicomio? ¿Se imaginan en la cárcel? ¿Cuál es el peor escenario que ustedes se han imaginado para su vida? ¿Qué es lo peor que les podría suceder cuando lleguen a la vejez, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes creen que sería lo peor que les podría suceder? ¿Alguien quisiera abrirse el micrófono? No. Ok. Estos pensamientos que tenemos, que sí me gustaría que los vayan pensando para que los puedan escribir en el chat, ¿qué es lo que peor les podría pasar en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿por qué? Porque estos pensamientos que están como de impotencia, estos sentimientos de impotencia que el autor sentía en ese instante, estos pensamientos vienen en este lenguaje del miedo, que muchas veces nos comunica cosas que ha pasado en la historia familiar antes que naciera yo, ¿sí? A veces no sabemos que alguien quizás se quedó en la ruina, y por eso vienen estos miedos que ni siquiera son míos,
pero yo los repito porque no conozco mi historia. Y eso es importante saber, que cuando yo no conozco mi historia, estoy condenado a repetir un patrón o condenado a repetir la historia porque no la conozco. Y este libro nos enseña a conocer nuestra historia familiar, a poder transitar en ella. Entonces, miren cómo este lenguaje del miedo comenzó a darle vueltas en su cabeza, comenzó a sobrepensarse, a seguir y seguir y seguir, a sufrir en este momento de algo que todavía no tenía, pero que con el diagnóstico ya estaba sobresufriendo, ¿cierto? Y preguntas que se hizo es, ¿a qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿A qué se debe que yo me quede tan hundido en el miedo? Yo les invito a ustedes también, a las personas que nos van a ver en diferido, a responderse a esa pregunta. ¿Qué tanto tiempo nos quedamos hundidos en el miedo? En en el saber que algo malo nos va a suceder y quedarnos aferrados allí. Entonces, él dejó todo, como les había comentado, dejó su familia, traspasó su empresa a una persona que recién conocía. Y luego de todo este proceso, comenzó a leer libros, viajó hasta el este de Asia para aprender directamente de los maestros, de gente eh, que le provean sanación. Miren cómo él no quería precisamente buscar una mejor versión de sí mismo, él no quería meditar, o sea, él literalmente quería una solución a su problema. Él lo que estaba interesado era en el síntoma que lo que padecía, en sanar esa enfermedad, más que en hacer introspección, más en que en conocer más de sí mismo, más que quitarse en una ceguera mental, él lo que quería era simplemente solucionar su problema. Y muchísimas veces solo, el autor nos dice, solo queremos curar el padecimiento, pero el padecimiento también viene a veces como un regalo, disfrazado como un regalo, una oportunidad de mejora como individuos. Y entonces, obviamente, como él necesitaba sanar, se puso todo de sí, meditaba por horas y horas y comenzó a tomar infusiones de plantas, a probar cosas que le funcionaban y no, pero adivinen qué pasaba a medida que probaba lo que sí y lo que no. Cada vez se quedaba más ciego. Entonces él seguía meditando, encontró varios gurús y dentro de ese proceso, cada día caía más en ese sentimiento doloroso. Y quiero que conecten con eso de cuando nos frustramos mucho porque no encontramos una respuesta, cuando perdemos la esperanza, cuando cada día nos hundimos más en la depresión por sobrepensar algo que no precisamente está en la realidad, pero seguimos en este ciclo, ¿sí? Entonces, esta persona cada día, al comenzar a pasar tiempo consigo mismo, no sé quiénes meditan de las personas que estén aquí o que nos acompañen en diferido, pero él comienza a meditar, comienza a estar consigo mismo y hace un proceso muy interesante que los curadores le animaban a ver más al fondo. Y eso era lo que les digo, o sea, a veces vamos distraídos afuera y las respuestas vienen cuando miramos adentro, pero otra vez miramos afuera. Entonces, es interesante cómo muchas de las respuestas que están en nuestra historia familiar, no precisamente en nuestra vida actual, pero sí de las personas que vivieron antes. Entonces nos dice, a veces estamos oscuras. Esta ceguera que él tenía era muy global, porque quizás él también comienza a notar que no era solo una ceguera por fuera física, sino también había una ceguera cognitiva. Y eso es importante porque en el proceso del ego que sale, ¿no? El ego de cómo a mí, por qué a mí, viene esta parte en la que le dice uno de los curadores es, ¿tú quién te crees para no tener problemas de vista? Entonces, miren cómo él rechazaba su circunstancia, su situación vital. Él la venía rechazando y poniendo de todo, se fue, dejó a todos para ir en busca de una solución. Pero cuando alguien le dice, ¿quién te crees tú para no tener problemas de vista? Dice, por ejemplo,
tal persona, ¿qué te crees tú para que Dianita tenga, quizás no oiga tan bien como Eri, o para que Sandra no tenga unos pulmones tan buenos como los de Giz, o para que Giz no tenga los, unos riñones tan sanos como los de Luis? Y mira cómo comienza a hacer este pensamiento a decir, darle esta paz, a aceptar. Dice, o sea, ok, ¿quién me creo yo? Entonces, allí observó que varias de las personas que estaban en este lugar lo que estaban buscando, y muchos tenían padecimientos crónicos. Entonces, en ese instante le llega, y le llega algo que a veces nosotros nos hace ruido. A veces decimos, ay, ese concepto no me hace sentido. Entonces dice que nada cae en un recipiente vacío, sin fondo. Todo, aunque te haga ruido, en algún momento cobra un sentido. O sea, todo enseña. Enseña aunque te haga ruido o aunque te haga sentido en ese instante. Y eso es súper clave porque independientemente de que él se estuviera sanando de su ojo, él comenzaba a sanarse de otra ceguera más que tenía, ¿sí? Y comienza a verse. Entonces, hay un reto de 3 días, 3 noches en las cuales tenían que permanecer vendados los ojos meditando, y si tenían que irse, levantaban la mano y les ayudaban para, ¿cómo se llama?, para que les lleven al baño, y todos estaban en absoluto silencio, nadie se comunicaba, no dormían, estaban sentados, literalmente meditando. Un proceso de introspección súper fuerte en el cual estaba solo contigo y cada uno estaba solo consigo mismo, ¿no? Entonces, después de este proceso de sentirte cómodo con lo incómodo, a veces es incómodo estar con nosotros mismos mucho tiempo, y por eso vamos buscando la tele, por eso hacemos maratones de Netflix, por eso preferimos salir a comprar, por eso estamos en redes sociales muchísimas veces, porque nos cuesta. Somos una generación que está bastante distraída de sí mismo y vamos llenando mucho afuera, ¿cierto? Entonces, hace este proceso de búsqueda y comienza a encontrar una búsqueda de otra visión, pero su enfermedad comienza a tener otro propósito, y él también comienza a transitar esto que la depresión se le había aliviado bastante, comienza a transitar desde otra perspectiva. Él, él nos narra su proceso para que podamos conectar también con el nuestro, podamos entender que a veces lo que queremos ir es solo tapando lo que vemos, pero no podemos o no nos damos el tiempo de ir descubriendo qué realmente nos está aportando este síntoma, ¿sí? Entonces, más que solamente lo que él quería era que se sane ya, a veces es qué trae detrás, qué hay que decodificar, ¿sí? Entonces, perdón, comenzó a poder estar bien, y yo creo que eso es un avance, el poder estar de mucho tiempo contigo mismo y poder acallar la mente. Entonces, dentro de poder acallar la mente que está, la mente a veces te dice, piénsalo y sobrepiénsalo para ver si así no sale tan mal, pero realmente se gasta mucho recurso en pensar lo que ya pensé y sobrepensar. Entonces, después de que hace todo este proceso, él esperaba que la gente, que el maestro, el gurú, le dijera, el maestro espiritual le dijera, ok, felicidades, eres súper dedicado. Y lo que le dijo fue, vuelve a casa y resuelve tus problemas con tus padres. Entonces, perdón, desde el ego, él decía, o sea, ¿cómo? Yo ya dejé a mis padres de atrás, estas personas, yo soy mucho mejor que ellos, yo ya voy sanando, yo los cambié por maestros, por gente espiritual que trasciende. O sea, ¿cómo puede ser posible que me mande con mis papás? O sea, ya, o sea, ellos, ok, se equivocaron, ya. Y yo ya hice terapias, no todas las terapias que hice me funcionaron, pero, o sea, ya, o sea, yo ya lo sané. Y eso es súper clave, como él después de este proceso dice, ok, vuelve el ego otra vez a él y le dice, o sea, perdón, este maestro espiritual se equivocó. Hizo otro día más de colas interminables para ir con el otro maestro. Y el otro maestro
Le dice exactamente lo mismo. Le dice que vuelva a su casa y que solucione su relación con sus padres. Esa segunda vez ya no le dolió como la primera vez del ego, porque él sabía, tenía un preconcepto de que este maestro era un maestro muy amoroso. Entonces la segunda vez escucha que tiene que ir a casa, que tiene que volver a casa y resolver sus relaciones con sus padres, con su mamá, con su papá. Aunque en la primera vez su cuerpo temblaba de ira, y por eso es importante saber que aunque a veces hay unas definiciones que te molesten, que el cuerpo te tiemble, que te fastidie, tarde o temprano, esto también por una segunda ocasión puede ayudarte a tu proceso, ¿sí? Entonces es importante cómo él vuelve después de haber creído que él es mejor que su papá y que su mamá, porque él sí está haciendo un proceso espiritual, porque él sí ha trascendido, porque él sí medita y puede estar consigo mismo y cosas de estas, ¿no? Que nos engaña el ego. Entonces, no cayó en saco roto lo que la primera vez dijo el maestro, quedó haciendo ruido, pero la segunda vez ya vino desde una parte amorosa en la cual el segundo maestro le hace sentido y vuelve a casa. Entonces, este maestro espiritual le permite entender que tiene algo que resolver. Y cuando vuelve a casa, es importante saber que por más que te alejes, como les decía al principio, y voy haciendo conexión, por más que te alejes de tus papás, por más que te alejes de ciertos familiares, por más que no se hable esa historia familiar que duele, por más que no se lo diga, es innegable que la historia de nuestra familia es nuestra historia. Quisiera que lo anoten, que lo guarden, que les quede hecho allí la historia, es innegable que nuestra historia familiar es nuestra historia, es que la historia de nuestra familia es nuestra. Entonces, por eso lo que le pasó a mi abuela influye en mi vida, por eso muchas veces lo que le pasó a mi bisabuela influye también en mi vida. Por eso lo que le pasó a un familiar, quizás tengo una relación directa con este familiar que ya no está aquí, pero que su dolor o su historia no fue sanada, no fue contada. Por eso es tan importante también conversar sobre los hijos que no nacieron, sobre los abortos o las personas que no vivieron, que perdieron a familiares. Es importantísimo saberlo, saber estas historias, ¿sí? Entonces les hace sentido más en un corazón. Ok. Entonces, él dice, ¿saben qué? O sea, volví donde mi mamá. Pero obviamente a él trata de llevarle un regalito a su mamá, pero hay veces estos vínculos, como nos narra él, creo que en determinado momento yo lo he vivido, no sé ustedes, pero yo sentía que a veces, yo sí sentí cuando viví, o sea, estaba en proceso de sanación con mi mamá, sentía que sus abrazos me ardían, me dolían, y él lo describe de una manera tan como si te estuviera hablando, ¿no? Entonces me gusta porque él te dice que él sentía como que era un oso que le abrazaba y le incomodaba tanto este abrazo que le lastimaba, le quitaba como el aire mientras él recibía el abrazo de su madre. Pero en vez de separarse, decidió conscientemente transitar esta incomodidad y prolongar este abrazo. Entonces, cuando lo prolongaba, cuando dejó que su mamá lo abrace, aunque obviamente sentía este malestar físico, sentía como donde se contracturaba, entonces comenzaba a sentir donde su cuerpo le hablaba, porque obviamente esa relación había que repararla, y también comenzó a darse cuenta por qué hay una relación directa entre nuestra mamá y el amor que le damos al mundo, porque nuestras mamás son nuestro mundo y depende de qué amor recibimos de ellas, es el amor que podemos brindar hacia el mundo. Entonces es súper clave cómo al sanar esta relación con su madre directamente, al hacer el proceso de sanación, al tener conversaciones y conversaciones, comenzó a descubrir por qué muchos de sus trabajos también le causaban dolor. Entonces él fue una persona que fue sacada con forces y
Y ahí le dice, o sea, cómo la mamá por los forzas, cuando lo vio, le costaba mirarlo porque su cabeza no tenía la misma forma. Y él dice que cuando él da a luz a nuevos proyectos, perdón, él sentía como como esta cosa de como dar a luz, como algo metafórico, ¿no? Como dar a luz a sus proyectos, él sentía como sus proyectos, este, no los podía como tanto abrazar, ¿no? El mero hecho de entender este proceso que replicaba, que ni siquiera era consciente, pero este proceso que replicaba cada vez que sacaba un proyecto a la luz y que este rechazo que sentía y esta incomodidad, o sea, fue conectando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se permitió hablar con su mamá, conversar con su mamá al respecto e ir entendiendo. Y aquí hay algo importante que conecto con otros autores de otros libros, en los cuales no siempre vas a poder tener esto, ¿no? Depende del daño que se ha hecho, pero no es que tienes la obligación de ir, sobre todo si es que fue un papá que violó a una hija, no les puedes pedir que la abrace, o sea, es un proceso diferente entre cada historia y esto es digno de considerar para que si una persona que ha sufrido muchísima violencia por parte de sus padres y de daños inimaginables, no precisamente tiene que irse y someterse a lo mismo, es la historia de él, pero tu historia no tiene que ser sanada de la misma forma, ¿sí? Entonces yo quiero que por favor consideremos esto, porque una historia no siempre tiene el mismo grado de dolor ni el mismo contexto, y si esta persona aún sigue siendo un peligro para ti, no precisamente es lo que puedes exponerte. Entonces sí es importante considerar que si una persona aún es un peligro para ti, debes de contemplar que se acopla a tus necesidades, ¿ok? Y creo que eso también va de la mano de dejar esta creencia idílica que dice que todos los padres aman a sus hijos. No, no todos los padres aman a sus hijos. No todos los padres aman a sus hijos y eso es importante saber, porque a veces escuchamos esto como hijos y ha habido muchas cosas que no concuerdan precisamente con el amor, entonces sí es importante saberlo. Ahora, para poder reconstruir la relación con su padre, obviamente con su papá tenía una relación en el tema de, es un ex marino, una persona en la cual le costó bastante poder relacionarse con él. Y bueno, él hizo algo muy bonito y me encanta porque él fue donde su papá y las primeras interacciones no fueron las precisamente adecuadas porque era una persona muy autoritaria, con muchas cosas que obviamente calaban en el fondo de su ser. Y el poder hacer este proceso de mejorar la relación con su padre también le ayudó a encontrarle sentido a otro tanto de historias que ni siquiera las tenía en su radar. En este momento voy a dejarlo hasta aquí y quiero que si ustedes se activen el micrófono, me comenten qué les hace sentido hasta este instante en sus historias. Yo les había dicho, les dejé una pequeña tareita pensando qué es lo peor que les podía pasar o cuando ustedes imaginaban su vejez o imaginan lo peor que les pueda suceder. Me gustaría que me cuenten qué es lo peor, qué escenario imaginan, qué es lo peor que les podía pasar en su vida. Buenos días a todas. Perdón por la demora el día de hoy. Este, cuando yo pienso en la vejez, creo que vengo de una familia bastante familiar, valga la redundancia. Y creo que hay una cosa, porque o sea, el cerebro está preparado para saber que en la vejez no van a estar tus padres. O sea, tú sabes que tus padres, o sea, si tú vas a llegar a 90 años, tus padres difícilmente van a estar vivos. Pero sí me imagino en mi vejez rodeada con mi familia, no tener a mi familia cerca,
en el sentido de quizás no malinterpretar de que cerca que vivan conmigo, pero sí tener contactos con ellos, poder tener encuentros con ellos. Creo que eso es lo que más me duele, igual que no poderme valer por mí misma. Creo que ese es un temor que yo le tengo, que yo digo, no, si yo voy a llegar a viejita y no me puedo valer por mí misma, creo que no quiero llegar, porque es una responsabilidad y debe ser frustrante depender 100%, y ahí es donde yo hago una retrospección y cómo se debe sentir los niños cuando tienen necesidades y nosotros no las cumplimos y todavía nosotros nos podemos expresar, pero los niños no. Y esas son dos cosas que de verdad me atemorizan mucho. No tener cerca a mi familia para compartir y no poderme valer por mí misma cuando esté vieja. Gracias, Mari. ¿Alguien más? Hola, buenos días a todos. Pues yo igual me hace mucho sentido lo que comenta Mari. O sea, también creo que mi mayor temor es eso, de que no me pueda, no sé, no pueda recordar ciertas cosas, pierda el control de su interés, así, o sea, como que sea prácticamente, como que una, como que prácticamente no tenga también un propósito, ¿no? De que llegue a cierta edad en la que no sea de como de utilidad o que no pueda servirle a alguien o ayudarle a alguien, platicar con alguien, no sé, esa parte en la que te quedas como quizá con vida biológica, pero sin una vida espiritual o un funcionamiento mental. Eso es como uno igual de mis temores, ¿no? Porque inclusive aunque no fuese viejo, este, pues tan solo el hecho de estar aquí, o sea, de estar en esta tierra y tener vida, pero creo que si no, si no tiene un propósito o si no servimos a los demás o a nosotros mismos, si no, si no aprendemos, o sea, vaya, creo que mi temor es ese, perder funciones mentales que para mí como que puedan ser básicas. Ok, Eri. Tianita. Y eso también de estar solo, o sea, también ese temor de a lo mejor perder a tu familia, perder contacto con ellos, ¿no? O sea, de quizás estés solo, pero también que no estés en el olvido o perder amigos. El olvido, qué Esa soledad. interesante. Sí, Es una palabra súper fuerte, el olvido. y eso. Gracias, Eri. Dianita, cuéntanos. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida? ¿Qué es lo peor que me podría pasar en la vida, dices? Ajá. De acuerdo a Ujú. tu mente, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que Mm, tú imaginas? ¿Qué es lo peor? ¿Con qué conectas cuando te imaginas qué es lo peor que viene a tu mente? Ay, es algo bien feo, pero lo peor que me puede pasar en la vida es perder a mis hijos. Es perder a tus hijos. Ok. Sí, Eh, es ¿Qué algo más? duro Viejita. porque, mandé, Sigue, sigue, perdóname, te interrumpí. Sigue. oye, te decía que es algo duro porque mi mamá perdió a su hijo cuando ya era muy grande y tengo como ¿Qué? esa conexión y me hace como que viene a mi memoria ese tipo de cosas. Entonces, siento ese miedo, ese temor. Y es lo que siento que a veces em, siento que eso sería lo peor. Ya, ok. Y si no fuera un mamá, ¿qué ¿Mm? sería lo peor que te pasara a ti cuando seas viejita? Ah, ya. No te escuchaba esa pregunta así en ese contexto. No, tranquila. Se me cortó se me hacía como que entrecortaba y no te escuché bien. Ah, ¿qué sería lo peor que me pase cuando sea viejita? Em, sabes que tenga alguna enfermedad en que no pueda recordar algo, como es el caso del Alzheimer. Y esa es algo muy doloroso, porque
tú dependes muchísimo, muchísimo de otra persona y más que eso, ha habido casos en que las personas salen y los mayorcitos se salen y a veces no se los encuentra y es ese tipo de cosas que pueden pasar y entonces eso sería Ok. Yo, pasar por eso. yo imagino lo doloroso que va a ser para una persona que pasa por Alzheimer. Y bueno, ya que lo han mencionado como 2 veces, les voy a, respecto a la parte mental, les voy a pasar un libro que justo hablaba sobre una persona que era pareja de alguien que tenía Alzheimer y cómo este libro ayuda mucho en la resiliencia. Y bueno, esta persona pasó cáncer y también cuando escribió dio un enfoque diferente que oncólogos lo utilizan para trabajar y ayudar mejor a las personas con cáncer. Entonces, ya les voy a pasar los 2 libros que hizo esta persona, que me parece muy interesante. Están saliendo de otra perspectiva. ¿Algo más que te aterre? ¿Me escuchas? Sí, ajá, sí, sí te escucho. Em, ¿Qué será? Mm, no, eso es, o sea, creo que creo que a veces uno desea mucho la salud, ¿no? Pero a veces no siempre se puede terminar una vejez con una salud muy estable. A veces vienen las enfermedades como son hereditarias. Entonces, sí también me teme, por ejemplo, tener, no sé, una enfermedad como de los huesos, porque mi mamá la tiene. Entonces, es algo que también me aterra. Y también podría decir el, el quedarme en el sentido de que sola, que, por ejemplo, no te visiten, cosas así, porque al final tus hijos crecen y se van, obviamente, hacen su vida, construyen su hogar y todo eso. Pero si aspiras o esperas que por lo menos te hagan una visita, te sientas querida. Ok. Eso es. Mire, algo que también justo a mí me conectaba y bueno, yo tenía un pensamiento de los peores cuando no era mamá y analizaba, me gustaría que ustedes se queden analizándose más. Cuando yo era soltera, yo no quería envejecer porque yo cuando veo a una persona en la calle mendigando dinero y está viejita, a mí me arde el corazón. Entonces, una de las cosas peores que me podía pasar a mí cuando era soltera era imaginar que yo iba a envejecer, que iba a llegar a temprana edad, entonces yo quería morir temprano, o sea, ahora que soy mamá pienso diferente, pero cuando yo era joven, cuando no tenía hijos, cuando tenía hijos, yo creía mucho en que lo peor que me podía pasar era quedar en demencia. Y el libro nos va a trabajar estas cosas, por eso quiero que ahorita vayamos anticipando lo que el libro nos va a trabajar. Y para ello es importante ir reconociendo qué es lo que me suelo decir, por qué me siento tan solo, desvalido y arruinado, ¿sí? ¿Qué me haría creer que yo estaría solo, desvalido y arruinado? Entonces también cuando comienza a sanar su vínculo con su mamá y con su papá, comienza a entender también por dónde salen ciertos pensamientos. Y es la oportunidad de poderle dar sentido a cierta historia que no está siendo contada. ¿Sí? Entonces, porque cuando él era pequeño, su mamá tuvo una operación y tuvo que dejarlo un tiempo, un par de semanas, y cuando volvió, él sintió desde ahí como ese rechacito hacia a creer que eran tan honestas estas caricias de mamá, ¿no? Entonces lo interpreta de esta manera, son interpretaciones que va haciéndole sentido a su historia. Quisiera que comencemos a preguntarnos, ¿qué más es lo que me aterra?
¿Dónde están estos pensamientos que considero yo que cuando una persona puede estar arruinada? Una persona está arruinada cuando no tiene casa, no tiene dónde vivir. Una persona está arruinada cuando no es reconocido, cuando es avergonzado. ¿Qué para mí significa estar desvalido? No es lo mismo que para Anita estar desvalida. ¿Qué para mí significa estar solo? ¿Sí? Entonces, quiero que estas frases resuenen con ustedes para poder entender sobre las lecciones que nos trae la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a veces dejamos de entender de dónde nace. Y lo que este libro va a hacer es ayudarnos a conectar con nuestras raíces. ¿Sí? No nos va a decir rechacen sus raíces, sino conecten con esta historia familiar que algo tiene que contarles. Porque los miedos más profundos, esos pensamientos que están ahí, que nos arden el corazón, esos que nos quitan el aire y el oxígeno, muchas veces tienen una historia que contar, como la que nos decía Dianita. Mi mamá perdió un hijo ya grande y obviamente ella le tiene un miedo terrible a perder a sus hijos. Este miedo también a veces está relacionado cuando alguien en la familia tenía abortos y ahí hay muchas conexiones, entonces quiero que vayamos no solamente escuchando la historia del autor, sino también comenzando a escuchar nuestra historia, ¿sí? El día de hoy avanzamos solamente hasta la página 25, no avanzamos más. La idea era avanzar hasta la página 50, pero nos vamos a quedar hasta ahí agradecidos, ¿sí? Solamente comenzamos a ver el lenguaje del miedo, ¿sí? A intentar decodificar cuál es el lenguaje del miedo. La segunda parte será, bueno, la primera parte de acuerdo al libro y la segunda sesión nosotros trabajaremos la red de los traumas familiares y por eso les comencé a dejar como esta tarea, este ejercicio de poder comenzarse a preguntar qué es lo que comienza a doler, pero así, o sea, es algo que nos quite el aire. Piensen en esas cosas, esas circunstancias, porque también nos va a traer un mensaje. Esas cosas que quizás no tienen como sentido en nosotros, vayan pensándolas para que podamos entrar como más de lleno al campo de las redes de los traumas familiares, que no me pasa a mí, o sea, que no es mi realidad, pero le pasó a alguien más de mi familia. ¿Por qué quizás yo soy tan generoso? Probablemente alguien en mi familia robó, alguien en mi familia hizo algo que no era justo con otro, y yo obviamente ahora soy producto como de una injusticia. Entonces, miren, estas redes de traumas familiares nos van conectando con algo más allá, con historias no contadas que comienzan a tener sentido. Bueno, ha sido un placer, un gusto haber compartido con ustedes. Estoy honrando sus tiempos, estoy acabando en esta hora. Por favor, se activan las cámaras si alguien quiere decir algo, o si no, cerramos hasta ahí. Perfecto. Entonces, déjenme y cambio la vista. Voy a dejar de grabar. Es un libro bastante retador y que te mueve. Por ejemplo, yo tengo varias cositas con mi familia que la he conversado con mi hermana, porque